Bueno, en esta ocasión vamos a ver un problema que me surgió con un televisor de marca Movera México, esos televisores que sirvieron para que el PRI obtuviera grandes cantidades de dinero con televisiones de muy baja calidad, aunque yo pienso que son de buena calidad. Creo que no deberían de haber hecho este programa, pero de todas maneras lo que ustedes van a ver a continuación es que cuando prendo la televisión empieza a parpadear. Ahí se puede ver el parpadeo y dura durante un tiempo mientras está trabajando, y después de un tiempo funciona normalmente. Aquí vamos a ver toda lo que es la operación. Está parpadeando hasta que llega un punto en el que se va a normalizar. Esto podría indicar un problema grave o un problema menor, que ahí se puede ver cómo se normaliza lo que es la imagen. Obviamente muchos que se dedican a electrónica ya sabrán directamente cuál es el problema al ver este tipo de funcionamiento anómalo, y eso se debe porque posiblemente en lo que es en la fase secundaria de una fuente de poder tenemos algún tipo de problemas con lo que sería el filtrado de la señal. Cuando la señal de un de una fuente, o sea, lo que sale del transformador es una señal sucia, o sea, le llaman una señal rizada, que va de arriba hacia abajo y tiene que pasar por lo que son los capacitores para que se filtre. Aquí vemos lo que es la televisión, que cuando yo la apago y la vuelvo a prender, conectada con lo que es a lo que es la luz, pues lo que pasa es que sigue funcionando correctamente, no se presenta el problema de parpadeo, y esto indicaría que hay un problema con lo que es la fase secundaria de lo que sería una fuente de poder. Si nosotros tenemos una fuente de poder integrada, lo que sería la televisión, o sea que está dentro de la televisión, y conectamos directamente a la luz, seguramente es una de las fases del secundario. Generalmente pienso que son capacitores o algún tipo de IC que se dedique a lo que es la corrección de la corriente y que necesite de calor para que funcione. Aquí lo que estamos viendo es la prueba de tensión de lo que sería el eliminador de corriente, porque este tiene eliminador de corriente. Parecería que está bien. Obviamente, si te dedicas a la electrónica ya sabrás por qué parece que está bien. Desde el principio tuvimos ese problema. El aparato lo dejas trabajando, se calienta y de repente pierde el parpadeo, y eso nos indica ya un problema, ¿no? Aquí vemos lo que es la mainboard de lo que es la televisión. Una vez que abrimos la televisión, algo que no les recomiendo si no tienen experiencia en esto, pero fue bastante sencillo en mi caso, nada más era simplemente quitar unos tornillos y ya pude acceder a los circuitos principales. Tenemos ahí el Ticón, estamos viendo los controles que forman la imagen, el control de gama. Ahí tenemos dos secciones, cada boot controla una mitad de lo que es la pantalla, y lo que estaba checando es que no hubiera ningún tipo de derrame, ningún tipo de corto. Y en lo que son la mainboard, que es donde tendríamos el principal problema, estaba checando los capacitores electrolíticos, que no estuvieran inflados, que no tuvieran derrames. Parece que están todos correctos. Aquí está la etapa de audio con todos los capacitores y el chip de audio. Estos se encargan de filtrado de audio y algo de imagen. Y luego aquí tenemos los que se encargan directamente en lo que es el filtrado de la corriente, la que va directamente a los LEDs y lo que va directamente a los chips que alimentan todo el aparato, ¿no? Y bueno, una vez que me di cuenta que no había ningún problema ahí, que era lo que pensaba desde un inicio, me tenía que enfocar en lo que sería la fuente. Muchas veces la fuente va a estar dentro, obviamente van a tener que checarla, pero si la fuente no tiene problemas, es probable que el culpable sean los LEDs
de la pantalla. En una reparación electrónica siempre tienes que ir de menos a más. Nunca vas a iniciar por los componentes más pesados, por los componentes principales, siempre tienes que iniciar por el cable de corriente, por la fuente, y luego de ahí vas subiendo para ver qué otros componentes podrían estar dañados. Nunca vas a iniciar abriendo la televisión y viendo lo que son los LEDs, si estos funcionan, porque puedes echar irremediablemente a perder tu televisor. Por eso no debes abrirlos en ningún momento, y si llegas a este punto, mejor envíalo a que te lo reparen, que sería una opción mucho más conveniente de lo que estoy haciendo aquí. Bueno, una vez que ya comprobamos que los LEDs funcionan, que es algo que no recomiendo, si tú estás muy loco, vas a empezar reemplazando lo que son los capacitores electrolíticos porque piensas que no funcionan, lo que te va a llevar a desarmar toda la mainboard, algo que no recomiendo si no pruebas primero la fuente, ¿no? Aquí podemos ver que todo está correcto, que no hay ningún problema con los capacitores electrolíticos. Aquí tengo, por la manera en la que generalmente las encuentro, cómo están divididos los capacitores electrolíticos. En los que tendríamos el problema sería en el filtrado de corriente, porque los demás serían de filtrado de señal de audio y eso no nos interesa, no va a afectar en absoluto, y siempre tenemos que checar eso. Ahora vamos a checar lo que es la verdadera causa del problema y vamos a dejar esto por la paz. Antes de meterle mano a su televisión, lo que yo recomiendo desde el inicio es directamente cambiar el eliminador y ponerle, si el eliminador es externo, le cambian por uno nuevo. Lo único que deben de tener es el mismo voltaje. El amperaje no debe ser menor, sino que debe ser igual o superior. Y una vez que ya le puse ese eliminador de 12 voltios, aquí pueden ver el original que es de 3 amperes y el nuevo que le puse es de 5 amperes, funciona perfectamente la televisión, no va a haber ningún problema si tiene un amperaje superior, va a incluso funcionar de manera más eficiente. Obviamente este eliminador siempre se calentaba mucho, por eso es que se echó a perder, así que ahorita vamos a ver el problema interno, pero la televisión está perfecta, no tiene ningún problema y la probamos y funciona perfectamente. La razón por la que yo recomiendo cambiar el adaptador, aunque no sea de la misma marca, por uno de voltaje igual y un amperaje ya sea igual o superior, es porque generalmente los adaptadores que tienen algún tipo de daño se desvalorizan y pueden presentar este daño de una manera intermitente. También está el problema de que el case se daña bastante una vez que le metemos mano, tenemos que abrirlo, y algunos lo hacen con un cuchillo, pero obviamente los más modernos tienen un pegado térmico, y este pegado térmico pues solamente con un Dremel lo pueden abrir y generalmente se destruye lo que es el case del adaptador de corriente o del eliminador. Y nuevamente el amperaje no importa, el amperaje si es mayor no habrá ningún problema, si es menor pueden dañar el eliminador, así que tomen en cuenta esto a la hora de cambiar su eliminador por otro. Y bueno, aquí podemos ver, una vez que abrí el eliminador, que los dos capacitores electrolíticos que están en el secundario de la fuente de poder están inflados. Podemos ver las puntas que están ligeramente abolladas. El olor del adaptador por dentro es bastante nauseabundo, está algo, parece que se quemó durante mucho tiempo ahí, y es una de las razones por las que yo les recomiendo, a pesar que eso es lo que parece más dañado, creo que tiene algún componente desvalorizado, que es lo que va a dar más problemas. También tenemos lo que es un puente de diodos, que es un integrado de puente de diodos tipo Schottky, que está desoldado. Ahí pueden ver, se desprendió completamente, tiene las soldaduras secas. El ignorar este problema dañó ligeramente el televisor, porque ahora es un poco más, se puede decir, más brilloso, o sea, tiene menos contraste lo que son los LEDs, porque lo que pasaba era que entregaba los 12 voltios al principio y los dos capacitores electrolíticos están en un estado de que ya están secos. Significa que cuando empiezan a funcionar es cuando ya empiezan a calentarse, el líquido se empieza a calentar y ya vuelven a funcionar. Pero al principio lo que pasa es con la modulación del voltaje, que salen 12 voltios,
correctamente. Lo que pasa es que oscilan demasiado. Lo que hacen los filtros capacitores o los capacitores electrolíticos en el secundario es filtrar la señal para que ésta salga más plana. Así que la razón de que está parpadeando la pantalla se resume directamente a que los dos capacitores están prácticamente secos y que ese era el problema principal. Aquí podemos ver que no tenemos nada quemado, pero apesta todo lo que es el eliminador a quemado. Huele bastante fuerte y después de que destruí lo que es la parte del case, al meterle el Dremel, pues obviamente tengo que buscar algún tipo de case que tenga una ventilación o directamente reemplazar este eliminador, porque así no va a funcionar de ninguna manera. Así que les pude sacar lo que es este rectificador, que sería un rectificador en esencia. Ahí pueden ver el número de código. Pues simplemente estaba desoldado, estaba seco, y aquí tenemos ya fuera los dos capacitores electrolíticos. Yo recomiendo directamente cambiar el eliminador. Como dije, aquí tiene componentes SMD que estaban justo debajo. Tenemos marcas de tostados sobre los plásticos, así que yo les recomiendo directamente cambiarlo porque seguramente varios componentes ya están desvalorizados, y aunque podamos sustituir esos componentes no significa que el eliminador vaya a ser completamente reparable. Vamos a ver una mancha química que quedó producto del vaciado de los capacitores electrolíticos. Aquí se puede ver todo el líquido ácido que quedó. Está pegajoso y apesta bastante fuerte. Y bueno, si encuentran que su televisión solamente parpadea, seguramente si es una fuente interna es algún problema con el secundario. Si por el contrario es un parpadeo constante que no se detiene, seguramente van a ser los LEDs los del problema, aunque también podrían ser capacitores dañados, pero seguramente van a ser los LEDs. En el caso de los LEDs, de plano yo les recomiendo, si aprecian esa televisión, es mandarla a la reparación, que le cambien el LED, porque eso obviamente no es algo que ustedes podrían resolver. Obviamente que si buscan podrían conseguir los componentes, pero realmente yo no les recomiendo eso. Y bueno, aquí ya vemos que la televisión funciona bien, no importa cuántas horas la hayamos apagado. Ya le quité lo que es esta fuente dañada y ya no me queda nada por decir. Nos vemos en un próximo video, que espero ya no sea sobre electrónica, pero parece que estos temas simplemente no se pueden evitar. Y bueno, hasta la próxima.